La Biblia nos enseña que la única forma de que seamos salvos del pecado, de que seamos libres del pecado, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra obra, no es por nuestro arrepentimiento. Nada de lo que hagamos ya nos puede salvar según nuestra obra. Para eso vino Jesucristo. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces no sería necesario la venida de Jesús. Pero ¿por qué vino Jesús? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos de ese juicio que nos está esperando. En la Biblia está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, dice. ¿Qué le espera a todos los hombres del mundo? Después de la muerte, dice la palabra de Dios, que hay un juicio, no es que termina todo. Muchas personas no piensan en ese juicio de Dios, por eso no tienen temor, piensan que solamente la vida es mientras que vivimos en este mundo. Por eso algunos dicen, hay que disfrutar la vida mientras que tenemos la vida. Pero la Biblia que dice, no es que termina todo el día que muramos físicamente. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice. Después de la muerte, ¿qué nos espera? El juicio de Dios. Entonces, para ese juicio nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos que saber en qué consistirá ese juicio. ¿Qué nos preguntará en ese juicio? Vamos a buscar ahora San Mateo capítulo 25. En el libro de San Mateo capítulo 25 está explicando sobre ese punto. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, vendrá en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, dice. Entonces aquí dice la palabra de Dios claramente que Jesús cuando venga por segunda vez va a venir a apartar como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, dice. Entonces aparentemente estaba hablando de dos tipos de animales, las ovejas y los cabritos. Pero la realidad es que está hablando de dos tipos de personas. Acá dice a los que están a su derecha, ¿qué le va a decir? Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice. A los que están a la derecha, ¿qué le va a decir? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Eso a quiénes? A los que están a su derecha. Pero los que están a su izquierda, ¿qué les dirá? Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A los que están a la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿a quiénes va a decir apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿A quiénes va a decir a los que entren en el reino de Dios? En el versículo 46 explica detalladamente. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando dicen estos, ¿de qué está hablando? De los pecadores, de los que tienen pecado en su corazón. ¿Por qué tienen pecado? Porque están condenados todavía. Entonces, esa persona, ¿por qué está condenada? En la Biblia claramente nos indica por qué las personas están condenadas todavía. Es porque no creen, dice la palabra. En el libro de San Juan capítulo 3, versículo 18 está escrito, el que en él cree ya no es condenado. ¿Quién es el condenado? El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. El que en él cree ya no es condenado, porque Jesús vino para quitar toda condenación de nosotros. ¿Cómo él quitó nuestra condenación? Muriendo en la cruz en lugar de nosotros. Nosotros teníamos que morir en la cruz. Pero Jesucristo, ¿qué pasó? Cargó todos nuestros pecados en él. Como en el libro de Isaías capítulo 53 está escrito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Dios cargó en él el pecado de todos nosotros? Para que él sea el responsable de pagar por todos nuestros pecados. ¿De qué manera? Muriendo en la cruz. Por eso él tenía que ser crucificado en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Por eso la última palabra que él había dicho antes de morir era consumado es. Consumado es, ¿qué significa? Ya está cancelada la cuenta. Ya está terminada mi misión. Ya está consumada mi obra, que es morir en la cruz para pagar por el pecado del mundo para siempre con un solo sacrificio. Entonces, si una persona ya cree en eso, es justificada. La justificación no viene por nuestras obras. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. No hay justo ni aun uno por medio de sus obras. Nadie. Pero hay otra manera de justificación. La justificación que viene a través de Jesucristo. Por eso en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 está escrito, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. La justificación viene en forma gratuita por su gracia. ¿Mediante qué? No mediante que nosotros tengamos algún mérito, sino, aquí dice la palabra de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora tenemos que saber cuánto tiempo de redención tenemos. En la Biblia está escrito, en el libro de Hebreos capítulo 9, voy a leer, dice que habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuánto tiempo de redención? Eterna redención, dice la palabra de Dios. No es una redención temporal. No es una redención que termina, que tiene fin, sino una redención infinita e incondicional. Entonces, para que yo sea limpio de mi pecado, para que yo sea justo, tiene que ser únicamente creyendo que Jesucristo ya me justificó gratuitamente, mediante la redención eterna. Por eso en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice la palabra. Jesucristo fue entregado en lugar de nosotros. Nosotros teníamos la culpa. Nosotros teníamos que ser entregados. Pero Jesucristo cargó todos nuestros pecados. En lugar de nosotros fue entregado, muriendo en la cruz, derramando su sangre. De esa forma nos justificó. Por eso al resucitar, dice, resucitado para nuestra justificación. Eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Romanos capítulo 5, ¿cómo comienza? ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Qué nos dice la palabra? Justificados pues por la fe, ya tenemos paz. Un pecador, aunque tenga un poco de pecado, nunca puede tener la paz, porque está condenado. ¿Cuándo una persona puede tener paz? Cuando ya es justificado. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? Por la fe, dice la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque ya no hay condenación. Romanos capítulo 8, ¿cómo está escrito? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si uno está fuera de Cristo, tiene pecado, está condenado. Si uno está dentro de Cristo, ya es justificado. Significa que ya es justo por la sangre de Jesucristo. Depende en dónde está, uno puede estar condenado o puede estar justificado. Por eso la Biblia claramente nos enseña quién es pecador, el que no cree. El que no cree que Jesucristo ya pagó todos sus pecados. Por eso en su corazón está lleno de condenación. Por eso tiene que pedir perdón, arrepentirse, tratar de no pecar, buscar la manera de ser libre por sí mismo, que es imposible.
Por eso nunca puede decir que es justo. Siempre en su corazón está condenado. ¿Por qué? Porque no cree que la sangre de Jesucristo ya basta para que esté libre de toda condenación, como nos dice la palabra de Dios. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 está escrito, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Claro, fue un precio muy alto que Jesús pagó. Murió él mismo en lugar de nosotros, para darnos ese regalo tan grande que es la salvación, que no es por obras, como dicen en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Por eso el sacrificio de Cristo ya basta para que seamos limpios y libres del pecado. No hace falta otro sacrificio, no hace falta añadir otra cosa más, sino con ese sacrificio ya está totalmente cancelada la cuenta del pecado. Por eso lo que hoy leímos en el libro de Hebreos capítulo 9, habiendo obtenido eterna redención. Lo que Jesucristo obtuvo cuando murió en la cruz, llevó su propia sangre en el lugar santísimo, obtuvo, dice la palabra de Dios, eterna redención. En el libro de Hebreos capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. En la Biblia está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. El problema es que muchas personas quieren llegar a la santidad. ¿De qué manera? Esforzándose, haciendo sacrificios, haciendo obras. De esa manera, nadie jamás llegó a la santificación, porque es imposible. Ni a la justificación nadie puede llegar por sus obras, ni menos a la perfección. Por eso Dios ya preparó una manera de que seamos justos, de que seamos santos y de que seamos perfectos, no por nuestras obras, a través de Cristo. Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11 está escrito, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, dice. El que santifica, ¿quién es? Jesús. Cuando Él murió en la cruz. En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Por eso somos santificados. La santificación también viene por medio de la fe. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros para llegar a la perfección, a la justificación, a la santificación, por obras es imposible. Pero por Jesús es posible. ¿Por qué? Él ya nos justificó. Él ya nos santificó. Él ya nos hizo perfectos. Él ya nos hizo, por lo tanto, hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dicen a los que creen en Jesús. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero pocas personas hay las personas que creen que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, para justificarnos, para santificarnos y para hacernos perfectos. Algunos llegan hasta creer en Jesús. Algunos llegan hasta creer en Jesús. Pero otros creen que Jesús pagó todos sus pecados y ya nos justificó y nos hizo santos y perfectos. Eso es creer en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús mismo significa salvador del pecado. El que justifica, el que santifica y el que hace perfecto por su sacrificio perfecto en la cruz.
Por eso Dios nos da una nueva promesa. ¿Qué dice acá? Añade, Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Luego que Dios vio que Jesucristo ya derramó su sangre, llevó su sangre en el lugar santísimo, obtuvo eterna redención, Dios nos da una nueva promesa. ¿Qué dice la nueva promesa? Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es una promesa que no puede ser, no puede ser errada, sino es una promesa verdadera. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Luego dice, ¿por qué Dios ya no se va a acordar más? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que ya fue remitido nuestros pecados y pagado, cancelado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo? Antiguamente, el sumo sacerdote no en cualquier momento podía entrar en el santuario, o sea, en el lugar santísimo. Y no sin sangre, o sea, sin sangre. Solamente con la sangre puede entrar en el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo sin la sangre, automáticamente moría. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nadie, ningún pecador puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes pueden entrar? Los justos, santos y perfectos. Por eso acá dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿De dónde? Del cielo está hablando. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Con la sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para limpiarnos, salvarnos, justificarnos, santificarnos, hacernos perfectos, o sea, hacernos aptos para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Quiénes entran en el lugar santísimo? Las personas que fueron justificadas, santificadas y perfectas por la sangre de Jesús. Así nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en el juicio de Dios, ¿cuál es la pregunta? Ahí Dios no nos va a preguntar de qué religión éramos, qué hicimos, a qué denominación pertenecimos. Dios ahí nos va a preguntar una cosa: ¿tú eres justo o pecador? Muchas personas se van a presentar como diciendo: nosotros hemos profetizado en tu nombre, hicimos muchos milagros, pero soy pecador. ¿Por qué no creíste que Jesús pagó todos tus pecados? Por tu incredulidad. El que en él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Te vas al infierno porque tú afirmaste ser un pecador porque no creíste en Jesucristo. Pero otros van a decir justos. Yo soy justo. ¿Por qué? No por mis obras, no por mi esfuerzo, sino Jesucristo me justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios se agrada de ese tipo de persona porque tuvo la fe en la sangre de Jesús. Tuvo una fe completa. Hoy en día hay muchos que tienen una fe. Sí, creemos en la sangre de Jesús, pero todavía están condenados. Todavía se sienten pecadores. ¿Los pecadores a dónde van? Al infierno. ¿Por qué? Porque no creen en la sangre de Jesús, que ya les limpió de todos sus pecados. Por eso la Biblia nos enseña ese punto. ¿Quiénes son los que van a estar inscritos su nombre en el libro de la vida? Son los que creyeron que Jesús pagó todos sus pecados, le hizo justos, santos y perfectos. Por eso dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el día del juicio, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lastimosamente hoy en día hay muchas personas que creen en Jesús, pero no creen en el sacrificio, en la sangre de Jesucristo, que les limpió de todos sus pecados. Por eso todavía están condenados. Por eso hoy en día las personas se van a la iglesia para llorar. ¿Por qué están llorando? Porque están condenadas. Porque están condenadas. En cambio,
En el libro de Hechos, los cristianos primeros se fueron para glorificar al Señor, para estar felices, porque habían recibido la libertad del pecado. En la Biblia está escrito, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Pero ellos, ¿cómo están? Condenados, no tienen libertad. Están cada día más sumergidos en el pecado. Por eso tienen que llorar. Por eso tienen que estar tristes. En cambio, Dios nos da el gozo eterno. ¿Por qué? Ese gozo viene por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por nuestros pecados para hacernos limpios. Como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dice la palabra de Dios. Por eso en el día del juicio, ¿quiénes van a ir al infierno? Los que no aceptaron la sangre de Jesús, que les justificó, les santificó y les hizo perfecto. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los que aceptaron. Ah, yo fui justificado por la sangre de Jesús. Yo fui santificado por la sangre de Jesús. Yo fui perfecto por la sangre de Jesús. Dios me dijo, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Por eso Dios acepta esa fe. Por esa fe va a poder entrar en el reino de Dios. Esto es, así dice la palabra de Dios. La fe es importante. ¿En qué tengo que tener la fe? En que Jesucristo ya pagó toda la cuenta de mi pecado y ya me hizo justo, santo y perfecto. Dios ya me dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice la palabra de Dios. Esa fe es una fe superior, es una fe que nos lleva al cielo. Pero si no tienen esa fe, lastimosamente, si ustedes todavía creen que son pecadores, entonces ¿de qué manera están queriendo solucionar su pecado? No hay otra manera. Únicamente es por la sangre de Jesús. Por eso yo les invito para que ustedes también puedan creer que Jesús ya les lavó, les limpió, les libertó, les justificó, les santificó, les hizo perfecto para siempre. Así dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios. El que cree en eso tiene vida eterna. Muchas gracias por la atención prestada en esta tarde y nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchas gracias.